Hablemos ahora de COVID de vuelta, pero con esta frase que marcó el día, ¿no? Nos equivocamos en tener los colegios tanto tiempo cerrados. Categórica, por lo demás, la dijo el ministro de Educación al tratar de explicar la verdadera pandemia, a su vez, de violencia estudiantil de la que hemos sido testigos desde que empezaron a volver a las clases presenciales los alumnos. Mientras en Chile los colegios estuvieron cerrados 71 semanas, en Europa y en Asia fue la mitad del tiempo. ¿Qué hay detrás de esta violencia? Además, por cierto, del encierro de los niños, el reportaje de Luis Castillo. Puñetazos. Mechoneos. Peleas. Desde que comenzó el año escolar, al WhatsApp de Mega Noticias han llegado decenas de denuncias de agresiones entre escolares. Imposible desviar la mirada y no preguntarse qué hay detrás de esta pandemia de violencia escolar. Los chicos están reaccionando realmente de forma agresiva. Eso es preocupante. Es para quedar sin palabras. Toda la gente por miedo no lo habla. Es un acto de crueldad, de tortura, de como se quiera llamar, que no tiene palabras, no tiene explicación. Mi padre le preguntó, ¿te dolió mucho? Pero Tata le decía, es un dolor que ni te imaginas, le decía lo que yo sentía. El crudo relato de Daniela describe el episodio que debió vivir su sobrino, un niño de apenas 9 años. Dos de sus compañeros lo sientan en unas graderías que hay ahí en el patio y empiezan a amarrarlo con una cuerda de saltar, sus manos hacia atrás, y empiezan a arrancarle las pestañas. ¿Cómo es posible que niños tan pequeños se agredan de esta forma? Difícil quedar indiferente. También lo amenazaron de muerte, que lo iban a matar. Se encargaron de meterle miedo, quizás qué más le dijeron, y él, del puro shock nervioso, no sabía cómo reaccionar y verbalizar lo que le había pasado. Todo ocurrió al interior de su colegio. ¿Se trató de un juego o una agresión intencional? Hasta ahora no hay respuesta. El hermetismo es total y lo peor es que casos así se multiplican en todo el país. Es para quedar sin palabras. La pelea es en extremo violenta. Dos adolescentes se golpean en pleno patio de su colegio, el Liceo José Antonio Carvajal de Copiapó. Protegemos su identidad porque se trata de menores. Para los expertos, síntoma de un fenómeno directamente relacionado con la pandemia. La violencia se ha tomado espacios en los cuales antes realmente estaba de alguna manera prohibido que hubieran peleas, por lo menos peleas físicas. No importa incluso si es que hay adultos o profesores. Y justamente esa es la primera prueba de que algo cambió y no lo estamos sabiendo enfrentar. Sucede en colegios públicos y particulares, como en este establecimiento en Monte Águila. El uso de razón aquí no existió, tampoco miedo a un castigo, pero no es más que un efecto. La causa es lo que importa. Los padres están perdiendo mucho la paciencia en la relación con sus hijos, pero también los adultos, profesores, las autoridades de los colegios, no han sabido abordar a tiempo el tema de la violencia. Este niño mayor de octavo había estado ahorcando a otro niño y mi hijo, por defenderlo o por empujarlo, porque ya veía al otro niño desesperado, lo empujó y este niño después se desquitó con mi hijo. Este padre relata lo que debió vivir su hijo por, justamente, tratar de ayudar a un compañero que era víctima de una agresión. Primero le puso, no sé si una cachetada, un combo, lo tiró al suelo y después le pegó una patada en la cabeza o varias, no sabemos bien, y ahí convulsionó. Sin saberlo, ese pequeño de 9 años estuvo cerca de morir. Lo preocupante fue que el doctor después le decía a mi esposa que si la patada hubiera estado un poquito más cercana a la sien, hubiera perdido la vida de inmediato. Otra vez, la agresión ocurrió al interior del colegio, esta vez uno municipal. Su madre, Karen, aún no entiende muy bien cómo un niño pudo haber reaccionado con ese nivel de violencia.
Para mí es preocupante porque a qué grado estamos llegando que los niños sean tan violentos entre sí, no midan que es un niño doblemente más grande que el mío y le está pegando a un niño chico. Ellos no están midiendo consecuencias, nada. La realidad abruma. Según datos de la Superintendencia de Educación, entre el 1 de enero y el 29 de marzo de este año ingresaron 577 denuncias relacionadas con maltrato a estudiantes. De ellas, la mayoría se concentra en el maltrato físico y psicológico entre alumnos, cifra que aumentó un 38% respecto a lo ocurrido en 2018 y en 2019 en el mismo periodo. Esto probablemente no es nuevo, a lo mejor ya teníamos nociones de esto, pero tras la pandemia y quizás 2 años de ausencia, volviendo a la presencialidad, probablemente fue en aumento. ¿Es este fenómeno atribuible solo a la pandemia? ¿Cómo influyó en niñas, niños y adolescentes que volvieron a clases presenciales? La psicóloga clínica Andrea Saavedra nos entrega algunas luces. Faltan habilidades sociales para que se puedan relacionar. Los más pequeños ya no saben jugar, que se andan empujando en los recreos, que se andan pegando, que no saben cómo interactuar. Fueron en la práctica 2 años en que el normal desarrollo de las habilidades sociales se vio afectado. Ello, sumado al encierro y al estrés familiar, habría sido caldo de cultivo para la violencia. Los conflictos a nivel intrafamiliar que generó el encierro fueron provocando bastante frustración, impotencia en los niños, en los adolescentes, y de alguna manera yo creo que eso lo han trasladado hacia un otro. Es decir, para no tener esa sensación ellos mismos, se enfocan en otra persona. Es una forma de sacarlo y de proyectarlo. Esto igual que los animalitos, un perrito que tú lo tienes encerrado todos los días, sale a la calle y te va a morder a la gente porque no está socializando. Los niños salieron de la pandemia y vamos todos al colegio como un rebaño, como que fuera un rebaño, y no es así. El problema es que en esa proyección, la agresión trasciende el espacio físico. Todo el mundo ahora graba las peleas como si fueran algo muy interesante de compartir, un show. Pero no se trata solo de agresiones. El fenómeno es aún más complejo. Muchas de estas peleas se suben a las redes sociales, se viralizan, se comentan. Las imágenes se comparten entre usuarios que nada tienen que ver con el episodio mismo. Una especie de bola de nieve, un camino sin retorno. Es el otro gran problema de la violencia escolar en la era digital. Los videos y los registros quedan acá, es cosa de buscarlos. Pero ¿cómo eso afectará en el futuro a los estudiantes de hoy? Eso todavía es un misterio. En varios países se discutió sobre el derecho al olvido, porque si yo subo algo en redes sociales, eso queda ahí y es muy fácil de recuperar y por lo tanto es muy difícil de que yo simplemente olvide que dije tal cosa. Por eso enfrentar hoy la violencia escolar no solo implica resolver un conflicto entre 2 alumnos. En la era digital también requiere educar a los que registran esa pelea y la ponen en una vitrina para que todo el mundo la pueda ver. Los colegios y las familias tienen que también tener algún tipo de herramientas que les permita ayudar a los jóvenes. Debieran de haber contenidos que nos permitan hacer de que los jóvenes entiendan cuál es el nivel de responsabilidad de lo que pasa cuando ellos publican en redes sociales y cómo eso los persigue en el tiempo. Yo siento que tenemos diversas visiones que son súper interesantes. La visión psicológica, también la de las redes sociales, que es muy importante. Pero acá está faltando una, aparte de la de los propios alumnos, que son los involucrados en los hechos de violencia, es la de los profesores, porque ellos deberían tener además una visión más profunda, porque son los que comparten con los estudiantes en la sala. Indudablemente que ante un episodio de esa envergadura, tiene que haber una intervención hacia todo el establecimiento educacional. No es el problema de las 2 niñas que están allí peleando, no es el problema de los que están mirando, es el problema del establecimiento educacional completo. Para el Colegio de Profesores, la violencia que en muchos hogares creció con la pandemia se trasladó a los colegios. Aseguran que es necesaria una intervención inmediata. Desconocemos, no siempre se sabe, cuál fue la situación puntual
de confinamiento que tuvieron estos estudiantes muchas veces provienen de hogares que también son sumamente violentos, con situaciones que se generan en su interior, que por cierto repercuten también en su comportamiento. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo abordar el problema? ¿Y cómo trabajar también con quiénes son los agresores? Estamos hablando de niños y adolescentes que llegan a esta situación por diversos motivos, muchos de los cuales incluso ellos son víctimas de la situación que tenemos hoy día en nuestro país. La salida a este problema que hoy día tenemos tiene que ser educativa. Ese niño o ese joven, lo que tiene que hacer la escuela precisamente es acogerlo con mayor profundidad de lo que lo ha hecho, escucharlo, acompañarlo y enseñarle a resolver los conflictos de una manera distinta. Vamos. Si bien la violencia entre adolescentes impacta, Chile no es el único lugar donde este fenómeno estalló. Según el propio Ministerio de Educación, cuando en Europa o Asia cerraron los colegios entre 35 o 40 semanas, en nuestro país cerraron por 71 semanas. Algo debió haber influido aquello. En Finlandia, en el año 2020 fue como más raro en el sentido de la pandemia en los colegios, pero después se empezó a priorizar la presencialidad. Plus Finland es una entidad que promueve en Chile el exitoso modelo educativo de Finlandia. Cuentan que ahí, pese a su gran desarrollo, la violencia igual apareció tras el retorno a clases. Vimos muchos casos de violencia bastante fuertes en Finlandia también, que había un nivel de ansiedad, de angustia, y los niños, niñas, adolescentes no tenían las herramientas para trabajar ese temor, la ansiedad. Es decir, no es un problema solo nuestro. Hoy, justamente están desarrollando una herramienta que detecta tempranamente climas de violencia y ofrece herramientas para hacerle frente. En un estudio que tenemos los resultados preliminares, vimos que en un uso semanal de 3 meses, ya el nivel de ansiedad de los niños y adolescentes, especialmente varones, disminuyó de forma significativa. Es justamente el camino que hoy exigen las comunidades educacionales, soluciones concretas. Es la misión también del Consejo Asesor para enfrentar la violencia que el Ministerio de Educación presentó este lunes. Hemos estado ocupados generando distintas iniciativas. Lo primero es que hemos avanzado en una recomendación que es la flexibilidad de la jornada escolar completa, lo que permitiría descomprimir, ¿no es cierto?, la tensión que podría generar tantas horas de exposición. Tenemos además una iniciativa que nos va a permitir, junto con la superintendencia, identificar aquellos establecimientos que tienen mayores niveles de conflicto para hacer un apoyo directo. Medidas que buscan también atender el grave problema de salud mental que queda en evidencia con estos episodios. Y perdonar al niño que le hizo esto a mi hijo. También hay un trasfondo ahí, hay un niño que está haciendo, que es vulnerado mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, y necesita un apoyo, necesita de un abrazo. Es cierto, la solución de este complejo fenómeno es multidimensional y requerirá un trabajo a corto y a largo plazo, un enorme desafío tras la vuelta a clases, un retorno, para sorpresa de todos, cargado de violencia.